Buenas noches a todos, estimados muchachos y muchachas. Por aquí veo a Angélica Salazar, me imagino, Ana Alvarado, Ignacio Angulo, Valeria Susana, Juan Carlos, Natalie, a ver, espérense. Claro, hay una Natalia Ulloa y Natalie Meneses, Octavio, Quesada, Ricardo y Rodrigo, por ahora, muchachos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, Se escucha bien. Ya, perfecto. Sí, profe. Ya, chiquillo, bueno, en honor al tiempo, por suerte vamos a partir. Eh, Alguien está escribiendo en el chat. A ver. Buenas noches, Ignacio. Hola a todos. Hola. Hola, hola, hola. Bien, vamos a partir, muchachos. Vamos a decir un par de cosas antes de... eh, a ver, partimos el día lunes, nosotros el lunes pasado, a esta hora también. Y el miércoles no, porque era feriado, ¿cierto? Yo el día lunes partí, avancé un poco, digamos, vamos a como repasar un poco el día y avanzar, ¿ya? Eh, Quiero que compartamos lo siguiente. Es que voy a, voy a cambiar de cámara. Ustedes saben que me gusta harto la pizarra porque ahí es donde yo, ¿cómo se llama? Creo que es bueno partir por acá. Bueno, yo les decía el otro día de que si era posible que ustedes tuvieran un cuadernito por ahí, o hojas por último para ir anotando algunas cosas. ¿Ya? Si alguien me recuerda, o si alguien anotó, dónde quedamos, estábamos viendo algo. Yo me acuerdo que vimos un video de las centrales, ¿cómo se llama? Eólica, ¿cierto? Hablamos de la generación de energía, eh, tanto de ¿cómo se llama? De la energía renovable y las no renovables, el tipo de centrales que habían, ¿cierto? El tipo de energías que se transformaban finalmente en electricidad, como calor, que sea luz, movimiento, eh, no sé, las centrales eólicas, ¿cierto? También después partimos, me parece que con el electrón, ¿cierto? Porque partimos bien de abajo. Ya Sí. partimos con el electrón, el núcleo, ¿cierto? Vimos la atracción que había del electrón que es negativo, con el núcleo que es positivo porque tiene protones dentro. Dijimos que el número de electrones era igual al número de protones, que las cargas eran iguales de ambas partículas, pero con signos distintos, ¿cierto? Y cuando hay signos distintos, se atraen. Cuando hay signos iguales, se repelen. Ya eso es una ley de la naturaleza, por supuesto. Eh, y que la figura del átomo en sí eh, era similar a lo que, la estructura atómica más bien, era similar a lo que es, o lo que nosotros imaginamos que es un sistema solar. Ya por supuesto el Sol sería nuestro núcleo de carga eléctrica positiva y los planetas que giran alrededor del núcleo en diferentes órbitas o trayectorias, eh, serían los electrones de carga eléctrica negativa. También dijimos que los electrones de la última capa de los átomos, ¿cómo se llamaban? ¿Alguien se acuerda? ¿Los electrones de valencia? Electrones de valencia, justamente, muy bien. Los electrones de valencia son estos electrones que están en la última capa. Ya acuérdense que habían varias capas, ¿cierto? La capa K, L, M, etcétera. Y cada una de ellas soportaba un máximo de electrones. La capa K, 2 electrones, la capa L, 8, la capa M, 18. 18. 18, claro. En el caso del 18. cobre, como pusimos como ejemplo el cobre, cuyo número atómico es 29, acuérdense que el número atómico es en realidad el número de protones. Ahora, ¿por qué no? Alguien puede decir, pero si son los protones iguales a los electrones? Claro, lo que pasa es que, como ustedes ya saben, ya dijimos varias veces de que los electrones pueden abandonar el átomo, entonces van a quedar en desequilibrio.
En cambio, es mejor decir que el número atómico es el número de protones, porque no van a salir del núcleo. Porque nosotros pueden haber más electrones que protones en algún momento, o menos electrones que protones en algún momento. Lo normal es que sea parejo, por supuesto. Hicimos una distinción también entre las capas, o sea, perdón, la clasificación de los elementos de la materia, de estos 118 elementos distintos, ¿cierto? Átomos distintos. La clasificación era según su estado, ¿cierto? Como sólido, líquido, gas. Y eléctricamente, que es lo que me interesa, por supuesto, se clasificaban en tres grandes eh, grupos, ¿cierto? Los conductores, los semiconductores y los aisladores. Eh, Dentro de los conductores, dijimos ahí, anotamos de que la particularidad de los conductores, que normalmente son metales, ¿cierto? Como el cobre, el oro, la plata, el aluminio, etcétera. Los conductores facilitan el paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Son elementos metálicos normalmente que es un camino fácil para el flujo de electrones, ¿cierto? Los semiconductores son elementos como el silicio, el galio, el fósforo, el germanio, el selenio, varios elementos también que tienen la particularidad, bueno, los electrones dijimos que tenían un electrón de valencia, uno, en la última capa. Que el cobre, que tiene el número atómico 29, lo ordenamos nosotros, ¿cierto? Como 2 en la primera capa, 8 en la segunda, y van 10, 18 en la tercera, y van 28, y me sobra un electrón que va en la última capa. ¿Ya? Y ese electrón del cobre está débilmente atraído por el núcleo, porque como está lejos, entonces no se ve tan atraído por el núcleo. Sin embargo, sigue girando ahí, pero con un poco de energía que le demos, que le apliquemos, ya sea calor, luz, voltaje, ese electrón abandona ese electrón de valencia, ya pasa a ser un electrón libre, ¿ya? Y no pertenece a ningún átomo. Entonces, cuando abandona el átomo, este electrón deja un hueco que es positivo, ¿ya? Entonces, ese hueco va a ser ocupado tal vez por otro electrón que ande por ahí libre también, ¿cierto? Y que se vea atraído por este hueco positivo. Ya, eso es lo que se llama recombinación. Yo no lo mencioné el otro día, pero así se llama esa acción, ya de que un electrón libre, bueno, los electrones libres no, son libres, no pertenecen a un átomo en especial, sino que van a estar libres mientras no se vean atraídos por estos huecos que están siendo liberados a cada rato por el solo hecho de estar a temperatura ambiente. ¿Ya? Ahora, ojo que alguien puede preguntarse, ¿y será posible que todos los electrones vuelvan a su átomo o al átomo que sea en algún momento? Sí. ¿Cómo se logra eso? Bajando la temperatura. Si yo bajo la temperatura, eh, le empiezo a bajar, a bajar, a bajar, los electrones libres se van a ver cada vez con menos energía, ¿ya? Y al final van a retornar digamos, los huecos positivos que están al que pille nomás. La pregunta mía es, ¿hasta dónde, cuándo, o sea, a qué temperatura podría suceder esto, muchachos? ¿Qué creen ustedes? A qué temperatura podría empezar a suceder esto de que los electrones que están girando alrededor o sea, están en libre, vuelven, retornen, ocupen, se recombinen con su átomo y que al final no haya ningún electrón libre? Y por lo tanto no hay corriente, se rompen los enlaces covalentes, etcétera, etcétera. Yo dije bajando la temperatura, pero ¿qué tan bajo? ¿Qué tan abajo? ¿Alguien sabrá? No, profesor, ahí no. Mira, si alguien puede pensar que 0 grados Celsius es una temperatura baja, claro, para el cuerpo humano sí, con 0 grados, digamos, está súper helado, ¿cierto? Pero a esa temperatura, 0 grados Celsius, los electrones están felices. Yo empiezo a bajar la temperatura aún más, -5 grados, -10 grados, -20 grados, -50 grados, los electrones todavía tienen energía. ¿Ya? ¿Sabes cuándo sucede esto de que se rompa la enlace covalente y los electrones no giren más?
es a los 0 grados Kelvin, que es otra unidad de medida, ¿cierto? No son Fahrenheit ni Celsius, son Kelvin. Y esa es la temperatura más baja, ¿eh? Por lo menos en la Tierra, que son menos 273 grados Celsius. Imagínense, menos 273 grados Celsius, una temperatura bajísima. A esa temperatura no hay enlaces covalentes. Por eso que ocurre que el nitrógeno, por ejemplo, el nitrógeno tiene esa particularidad que puede bajar la temperatura muy abajo a cualquier material. Hablemos de, no, mira, no tengo el dato exacto, pero son bajos ciento y tantos grados, pero no llega a los menos 273. Pero aún así, con el nitrógeno eh, sucede que los enlaces se rompen. A ver, es como que yo meta o sea, una botella de nitrógeno, un fierro y lo pueda quebrar. ¿Ya? Así es súper, ¿cómo se llama? Tan baja la temperatura que se rompe los enlaces y se puede quebrar un fierro, por decirlo de alguna manera, fácilmente. Bueno, habría que verlo también si se puede hacer así tan fácil, pero yo tengo entendido que sí. ¿Ya? Entonces, eh, retomando, eh, estos electrones de valencia, que están en la última capa, ¿cierto? Que son, a veces son electrones de valencia, otras veces son electrones libres, van a estar felices, ¿cierto? Libres, a temperatura ambiente. Ahora, esos electrones que están en un conductor de cobre, por ejemplo, van a estar saltando para todos lados sin ningún orden, ¿ya? Tampoco es que si pongo un trozo de alambre los electrones van a caer al suelo, no, pero sí van a estar felices los electrones. Yo digo cobre porque por naturaleza el conductor o el material más usado, ¿cierto? Por el tema de costo también. Pero ya sabes que el oro, la plata y todo aquellos también son conductores. Eh, Facilitan el paso de la corriente, ¿ya? Y después vienen los semiconductores que son un intermedio, ¿ya? Y los semiconductores son muy buenos conductores, bueno, y la hora depende cómo se polaricen. Y bueno, ahí tenemos como ejemplo, y los electrones, o sea, perdón, los semiconductores tienen 4 electrones de valencia. Esa es la particularidad. Los conductores tienen 1, los semiconductores tienen 4 electrones de valencia. ¿Cuáles eran los semiconductores? Ya lo dijimos, silicio, selenio, fósforo, galio, eh, germanio, etcétera. ¿Ya? Toda la electrónica, también le decía yo que toda la electrónica se hace con semiconductores, desde el diodo más humilde hasta el microprocesador más potente. Todo, todo. La pantalla que usted está mirando en este momento también es semiconductor porque son pantallas LED, ¿ya? Y los LED son diodos de luz, emisores de luz, es la sigla, LED, diodos, emisores de luz, y los diodos son silicio. Por lo tanto, y es más, nuestros paneles solares, ¿cierto? Las celdas fotovoltaicas son de semiconductor, silicio con galio para las placas positivas y silicio con fósforo para las placas negativas. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que nosotros cuando se construye una celda fotovoltaica, lo que se le llama una oblea. ¿Qué es lo que es una oblea? Es como una capa, un aislante y otra capa. Es como un sándwich de semiconductor, ¿ya? Y una capa va a estar cargada, el nombre, bueno, la mezcla de silicio con galio, por ejemplo, eh, el galio lo que va a hacer es aportar o sea, un hueco, son elementos trivalentes, por lo tanto, cada vez que mezclo átomos de silicio con galio, se va a crear huecos positivos. Y los huecos, eh, ¿cómo se llama? Los huecos lo que hacen es aportar una carga positiva. Por lo tanto, en sí, esta mezcla, este dopado, porque así se llama, dopar. Uno cuando dice dopado, ¿qué significa? Es como ponerse una jeringa en el brazo. Claro, en el fondo eso es. Po. A un cristal de silicio puro, intrínseco, se le inyectan átomos de alguna materia conveniente, como en este caso el galio, que va a aportar un hueco. Por lo tanto, este cristal de silicio puro ahora ya no es tan puro y va a estar cargado positivamente. Y al revés, si a este silicio puro yo lo dopo, lo mezclo, le inyecto átomos
de otros materiales que también es semiconductor, pero de 5 electrones de valencia, o sea, pentavalente, 4 de ellos, de los 5, 4 electrones se van a recombinar y va a quedar un electrón libre. O sea, en el fondo le estoy aportando electrones, cargas negativas, por lo tanto, ese cristal que era puro, ahora ya no, pero va a estar cargado negativamente. Entonces, tengo un cristal de silicio dopado positivamente y un cristal de silicio dopado negativamente. Y si ambos yo los junto con un pequeño aislante, formo una oblea, un sándwich, ¿cierto? Y esa diferencia de potencial entre uno y otro, gracias a que el sol va a estar aplicado ahí, ¿cierto? Va a hacer que se genere un pequeño voltaje, que sumado al voltaje de al lado, de otra oblea, va a ir creciendo, 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 y al final el panel solar va a tener un voltaje importante. A todo esto yo el otro día tomé los paneles que usted mismo tiene, ¿cierto? Los del kit que le enviaron, y los probé, po. Los puse al sol y me dio, el panel dice ahí 22 como y tantos volt. Yo lo puse ahí y me dio como 24, así como a todo sola. Igual funcionan, ya los que tengo yo por lo menos funcionan, ya lo medí con el test, después vamos a ir viendo cómo hacer eso, ¿cierto? Por supuesto, pero yo los probé y están buenos, ¿ya? Todavía falta para eso, por supuesto, eh, desde que vamos a conectar la pila al tester y vamos a aprender a usarlo hasta probar los paneles y después hacer las conexiones, por supuesto, ¿ya? ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Cómo vamos? Todo bien por acá. ¿Todo bien? Ya. Sí, harta información, pero procesando. Sí, 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 es verdad. Mira, y eso que es una Sí, clase está no, bueno. una clase no va. Pero que esta información general, o sea, mira, yo podría en 2 clases hacer la conexión a los materiales que tenemos y se nos acaba el curso. No. En realidad esto tiene todo un respaldo, hay mucho estudio. Esta tecnología, si bien es cierto, como ustedes lo verán como nueva, es nueva, sí, y ha tomado tremenda preponderancia. La matriz energética chilena ya en un 2 tercios por ciento, o sea, en 2 tercios por ciento, en un 2 tercios del 100%, o sea, como un 60 y algo por ciento, ya es totalmente de energía renovable, lo que era impensado hace 10 años atrás. Impensado. Y más impensado es que los paneles solares hayan crecido esta tecnología, muchachos, en 5 años. 5 años. Yo lo voy a demostrar un rato más, se lo voy a demostrar de que desde el 2018 el crecimiento es exponencial. En 5 o 6 años, de pasar de un 1% de generación fotovoltaica a tener un 60%, creció enormemente, exponencialmente. Se lo voy a demostrar incluso con una página web que ahí les voy a dar el dato, le mando el link para que lo vean después con calma, porque avanza súper rápido la historia de la generación o de la matriz energética en Chile, que por supuesto partió con las centrales hidroeléctricas, aquí en Chivilingo, a 30 kilómetros acá en Lota, después otras centrales de pasada por otros lados, después la generación termoeléctrica, ¿cierto? Digamos con el carbón, con el petróleo, y todo eso se mantuvo por mucho tiempo, hasta que empezaron a aparecer estas nuevas tecnologías, nuevas formas de generar energía más limpias, ¿cierto? Y renovables, la eólica, geotérmica, biomasa, la mareomotriz, qué sé yo, del océano, las mareas, eh, eh, bueno, fotovoltaica, por supuesto, y otras más que fueron tomando importancia y hasta ahora ya es irreversible. Se espera que de aquí al 2050 la matriz energética en Chile, por lo menos, sea 100% de energía renovable. 100%, no, o sea, no vamos a ocupar nunca más el petróleo para hacer centrales térmicas, ni mucho menos el carbón. ¿Ya? Chiquillos, entonces, a ver, deja acordar, hasta ahí yo creo que llegamos más o menos, ¿no? Ah, no, no, definimos voltaje o no, pero bueno, si no, lo vamos a hacer al tiro. Claro, conductores, dijimos entonces, el cobre, bla, 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 con un electrón de valencia, el cual es libre, ¿cierto? Y con un pequeño voltaje o energía, voltaje principalmente, este electrón va a, va a eh, circular en una dirección única. Ah, sí, me quedé a última hora ahí con un dibujo, si no me equivoco.
en la pizarra. Y, bueno, los semiconductores de 4 electronvalentes y los aisladores. También dije que los aisladores generalmente no es un solo, no son de un solo elemento, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De la o de la, ¿cómo dije? Carta periódica, sí. Bueno, de la tabla periódica, porque no hay no hay un elemento único de por sí que sea buen aislador, sino que siempre es mezcla, una mezcla, un compuesto. ¿Ya? Normalmente, ¿cuáles son los aisladores? El plástico, el PVC, el vidrio, la loza, la cerámica, no sé, la madera, cualquier cosa que la madera buena está por ahí, no, porque si está húmeda, por supuesto, no va a ser buen aislador. El papel, ya, normalmente los aisladores, los cables nuestros que nosotros conocemos están recubiertos de PVC, ya, policloruro de vinilo, plástico. Y actualmente los conductores están aislados por un material que se llama, es como la goma EVA. De hecho, los cables se llaman EVA. Incluso aparecen por ahí LH, o sea, libre de halógeno. ¿Qué son los halógenos? Son gases nocivos cuando se calientan los cables, o lo que es peor que cuando se encienden. eh, ¿Cómo se llama? No producen gases tóxicos y retardan el fuego también. O sea, es una nueva tecnología que ya se asumió y está ahí presente en la actualidad. ¿Ok? Aislante. Entonces, tenemos estos tres tipos de clasificación: los conductores, semiconductores y aislantes. Les vuelvo a reiterar, las celdas fotovoltaicas están hechas de semiconductores, o sea, normalmente de silicio. Silicio mezclado con otro semiconductor, ¿cierto? Como el fósforo, el galio, etc. Y forman esta oblea que es originalmente la que va a generar un pequeño voltaje que, sumado al de al lado, más el otro, más el otro, más el otro, va a generar un voltaje importante, ¿ya? Y una potencia también a usar. Porque ¿cuál es la idea del panel, chiquillos? Para que vayamos pensando. La idea del panel es cargar una batería, eso es, ¿ya? Y lo que nosotros hagamos con la batería a través de un controlador, porque el controlador lo que hace es controlar, digamos, la salida de voltaje para que sea constante, porque piensen ustedes que la batería se puede descargar, se puede cargar, que si yo va a estar así, se va a cargar en el día, con el sol, ¿cierto? Se va a descargar de noche cuando se la ocupe. Eh, entonces, la idea del controlador es que cuando haya mucha carga, cuando la batería esté sumamente cargada, porque los paneles al final entregan un voltaje mayor a 12 voltios, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Entregamos el voltaje al controlador, el controlador carga la batería y además entrega el voltaje que nosotros vamos a ocupar en caso de potencias pequeñas como las que nosotros tenemos. Por ejemplo, estos paneles que tenemos acá son de 25 watts, ¿ya? Pero nosotros, un panel más grande, ¿cierto? 100 watts y hasta 500 watts, quizás tenemos un poco más incluso, de paneles grandes, ¿cierto? Que ocupan un espacio grande y por supuesto van a generar mayor cantidad de potencia. Ya, con respecto a eso vamos a hablar porque en general nosotros tenemos que medir o pensar en ir midiendo la potencia de los paneles de acuerdo a la energía que el sol le entrega. ¿Ya? Pero antes de eso, yo quiero, muchachos, hablar del voltaje, ¿eh? El voltaje y la corriente. Creo que alcanzamos a notar algo ahí, ¿o no? No me acuerdo, muchachos. Ustedes refresquenme la memoria. ¿Anotamos algo de los voltajes, del voltaje continuo, alterno? No, No. no. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, porque de aquí en adelante nosotros, nuestro único objetivo es generar voltaje, potencia y corriente. Entonces, por supuesto que tenemos que definirlo, ¿ya? Yo voy a anotar ahí en la pizarra, muchachos, voy a anotar ahí una definición, ¿ah? Por si la quieren anotar. Voltaje o tensión.
voltaje o tensión. El voltaje. ¿Qué será el voltaje? Bueno, yo lo voy a definir aquí como lo siguiente. Bueno, está más decir, como para no entrar de más decir, de antes ya lo dije, que hay diferentes formas de generar voltaje, ¿cierto? En forma eólica, fotovoltaica, qué sé yo, central hidroeléctrica, termoeléctrica, etc. Así se genera un voltaje. Usted dirá, pero ¿cómo? Claro, porque todas estas, sobre todo las termoeléctricas, lo que hacen es calentar agua, generar vapor, y el vapor va a hacer girar un alternador, qué sé yo, para poder generar, digamos, electricidad con el movimiento, ¿cierto? Con una bobina, imanes y todo lo demás. Entonces, se puede generar voltaje, de todas maneras. Y el voltaje, como ya sabemos, de a poquito, que al aplicar voltaje en una carga, en una resistencia o en algo, va a generar corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente? El flujo de electrones. Y vamos a explicar aquí rapidito, bueno, no tan rápido, pero qué tipo de voltajes tenemos y algunas características importantes. Bueno, ¿qué es el voltaje o la tensión? Es una diferencia de potencial. También no me acompaña. Es una diferencia de potencial entre dos puntos. Diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Ya? Eso es, por definición. ¿Qué es voltaje o tensión? La diferencia potencial entre dos puntos. Su unidad de medida, su unidad de medida aquí no me acompaña, es el volt de corta. La unidad de medida del voltaje es el volt. Ahí está escrito. V-O-L-T. De corta O-L-T. El volt. Ya, esa es la unidad de medida del voltaje o tensión. Ese voltaje o tensión es generado por la central hidroeléctrica, bla, 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 bla. Todo lo que ya sabemos. Ahora, existen principalmente dos tipos de voltajes. Dos tipos de voltajes. Letra A. Voltaje continuo. DC. Voltaje continuo DC. Esa D viene de. Voy a apagar la luz porque se ve mejor. Ahí se ve mejor o no? ¿Un poquito mejor o no? Sí, sí, está bien. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? ¿Mejor? Sí, se ve bien ahí, profe. Voltaje continuo DC, chiquillo. El voltaje continuo es aquel que. A ver, ¿cómo lo puedo escribir esto? Es aquel que hace que la corriente, que el flujo de electrones siempre tenga la misma dirección. ¿Cómo lo escribo? Voltaje continuo. Es aquel. Claro, tengo miles de lápices, miren. Si no es, miren, tengo miles, pero no me acompañan. A ver. Es aquel que ¿Qué hace que la corriente, profe? sí, circule siempre en la misma dirección. Aquí tengo otro. Es aquel, se refiere al voltaje, ¿cierto? Que hace que, ya vamos a explicar lo que es la corriente, ¿cierto? La corriente circule siempre en la misma dirección.
¿Ya? Eso es por definición. ¿Qué es voltaje continuo entonces? Es el voltaje que hace que la corriente siempre circule en la misma dirección, en la misma dirección. Lo voy a poner aquí de positivo a negativo. Ya vamos a explicar esto de por qué de positivo a negativo. Porque el... lo otro, voltaje continuo, no cambia de polaridad. De polaridad. El voltaje continuo no cambia de polaridad. Fuente de voltaje continuo, o sea, ¿quién genera voltaje continuo? ¿Los autos, profesor? Sí, perdón. ¿Los autos generan voltaje continuo? Digamos que el auto trabaja con voltaje continuo. Ya, porque la Trabaja. radio, el auto, el USB, claro, todo eso trabaja. Ahora, ¿quién genera la corriente continua que carga la batería? El alternador. El alternador es el dispositivo que carga a la batería. El auto funciona con continua, 12 volts. Cuando tú Ya. echas a andar el vehículo, lo que estás haciendo es conectar la batería al arranque con 12 volts y el auto parte, ¿cierto? Claro. Entonces trabaja el auto, sí. Entonces, carga continua. Mira, una pila, una pila del control remoto, no sé, lo que sea. Esas pilas ya son de... ¿Qué voltaje entrega las pilas del control remoto? 1.5. 1,5 volts, muy bien. 1,5 volts. Las pilas. Sí. Sí, porque tiene un positivo y tiene un negativo, ¿no? Sí, Ya, entonces no cambia la polaridad, porque el positivo de la pila siempre va a ser el positivo, y el negativo siempre va a ser el negativo, entonces no cambia polaridad. Su compañera dijo recién, el auto, claro, el auto, ¿cómo funciona? Con una batería positivo, negativa. ¿De cuánto la batería del auto? Ya lo dije. 12 volt. Muy bien, 12 volts. Bueno, los camiones usan dos baterías porque usan 24 volts seguramente, qué sé yo, pero normalmente son 12 volts. Para vehículos, 12 volts. Ya, pues, ahí tenemos un ejemplo de voltaje continuo. Los paneles solares también generan voltaje continuo. Le voy a poner panel fotovoltaico. Entregan, no sé, 12 volts, 24 volts, bueno, 12 y 24 principalmente. 12 y 24 volts principalmente. Bueno, el de nosotros dice que entrega 22, algo, sí, también. Pero en general, eso es, ¿ya? Las pilas, la batería, los paneles fotovoltaicos entregan voltaje continuo. ¿Cómo es en el tiempo el voltaje continuo? Cabrón. ¿Cómo puedo graficarlo yo? Así, miren. El nombre lo dice, es continuo. También se le llama voltaje directo. ¿Ah? Por eso que es como, aquí, esa D con el C es como current direct, es como direct current, es como corriente directa. O sea, esto, miren. Si yo tuviera que graficarlo, aquí está el tiempo, aquí está el voltaje, y esto sería así, por ejemplo. Una línea continua. Supongamos 12 volts positivo. Ahí están los 12 volts. Po. Por eso que dice, es aquel que hace que la corriente circule siempre en la misma dirección, porque es de positivo a negativo. Porque el positivo de la pila va a ser siempre positivo, el negativo va a estar siempre negativo. Entonces yo, si pongo un elemento, un multímetro, un voltímetro, un multímetro, aquí en la batería voy a ver, va a estar en el fondo entregando esto, 12 volts continuos y forever. Claro que la batería se va agotando y las pilas igual, entonces esto empieza a caer después, sí, se empieza, no sé, pues ya no va a tener 12, va a tener 11,5, 11, 10, 9, qué sé yo. Si es que no la cargo, ¿cierto? Nuestra batería que tenemos en el kit, a ver,
esta batería que ustedes solamente tienen ya en su poder, ¿cierto? Esta. Claro, son 12 volts, ahí lo dice. 12 volts, ¿cierto? Pero dice 7 ampere hora. Ya tienen otra medida. Estas son baterías de carga lenta, súper lenta, y descarga también. Bueno, ahí tenemos, pues, voltaje, el voltaje continuo. ¿Hay voltaje continuo negativo? También, sí, por supuesto. Supongamos aquí está el cero, donde está el eje, el cruce del eje, supongamos menos 3 volts. Entonces va a ser así. Va a ser negativo, pero también continuo. Ahí tengo 12 volts positivos menos 3 volts negativos. ¿Existe un voltaje continuo negativo? Sí, por supuesto que sí. Es más, los computadores trabajan con más menos 5 volts, más menos 12 y más menos 3,3 volts. Tenemos 6 voltajes dentro de un computador, por lo menos de los... Estos de acá, los notebooks, no tienen tanto voltaje, pero sí tienen. Pero los computadores de escritorio, digamos, de los tower, sí, la fuente esa grande, esa entregaba 6 voltajes, más o menos 5, más o menos 12 y más o menos 3,3 volts, muchachos. Ahora, esto del voltaje que gira, o sea, que gira, que, que la corriente va de positivo a negativo, mire, yo le voy a explicar, ya, bueno, yo estoy asumiendo ya, ni siquiera he definido corriente, pero por lo que ya he dicho hartas veces, yo creo que ustedes ya se imaginan que la corriente, o más bien la intensidad de corriente, la intensidad de corriente, muchachos, va de... Es un flujo de electrones ordenado, un flujo constante de electrones, ¿cierto? Que va de un lugar a otro, empujado por este voltaje, ¿ya? El que empuja, digamos, el que hace que los electrones circulen es el voltaje. Y lo vamos a dibujar, o sea, vamos a explicarlo enseguida. ¿Ya? Voy a borrar eso, muchachos. A ver. No sé que se me apaga, pero es que se me desconecta la cámara. A ver. Ya, voy a borrar ahí, chicos. Mira, Entonces, por lo que decía, profe, la corriente vendría siendo un flujo de electrones. a tiempo, justamente, es un flujo de electrones. Incluso la génesis de esto es que dice que la corriente es un flujo de electrones en un tiempo determinado. ¿Ya? Porque todo esto está siempre dividido por tiempo. Por ejemplo, ahora recién mostré la batería decía ahí 7 ampere hora, ¿o no? Eso decía la batería. Entonces siempre está el tiempo metido entre medio. Efectivamente. Vamos a hacer lo siguiente, mira, para que explicar esto el positivo y el negativo. Después definimos corriente. Miren, yo voy a poner aquí un gran conductor de cobre. Cobre, Q. Y voy a poner una batería aquí, chicos. Mira, este va a ser positivo o negativo. Supongamos 12 volts. Una batería. Este es un conductor de cobre. Yo voy a unir los extremos de la batería al conductor de cobre. Bueno, aquí le voy a poner una resistencia chiquitita, porque si no sería un corto. Voy a poner una resistencia aquí, una R, porque si no sería un cortocircuito. Porque si este es cobre y los cables que están uniendo la batería al cobre es cobre también, en el fondo estoy poniendo un cortocircuito, estoy tomando el positivo de la fuente o de la batería y poniéndolo, conectándolo al negativo. Claro que va a haber un cortocircuito, una chispa, ¿cierto? Pero por eso voy a poner una resistencia ahí. Esto es una pequeña resistencia ahí. ¿Qué es lo que hace la resistencia? El nombre lo dice, resiste el paso de la corriente, por eso que se llama así. Ya lo vamos a definir enseguida. Y para que no sea un cortocircuito le puse esa resistencia, ¿ok? Pero por ahora déjenlo así nomás. Miren,
el positivo de la fuente es como que estuviera aquí, mira, un gran positivo, ese. Y el negativo de la fuente está aquí. Y el cobre, como ya dije, tiene electrones libres, que están ahí como sin dueño, digamos. Esto es con el signo negativo, son electrones. A temperatura ambiente, yo le saqué una foto y veo puros electrones en el aire. Y yo conecto la batería. Fíjate, los electrones tienen carga eléctrica negativa. Y aquí hay un gran positivo. ¿Qué pasará con esos electrones? Se acercan al signo más. Claro, se ven atraídos por el positivo, si estos son negativos. Y más encima, se ven repelidos por el signo negativo de acá. O sea, de todas maneras, los electrones se van a correr para acá. O sea, esto, mira, voy a poner una flecha así. Todos los electrones van a circular en un mismo sentido, hacia acá. Pero no es que los electrones queden atrapados y queden aquí, no. Los electrones salen hacia el terminal negativo y por el electrón que salga, el terminal negativo de la fuente va a aportar con uno. O sea, esto siempre va a estar en equilibrio. Este cobre siempre va a estar en equilibrio. El electrón que sale, el electrón que entra. ¿Ya? No es que se agoten los electrones. ¿Estamos? La fuente lo que hace es aportar energía, en este caso electrones. Todos los electrones van a girar en este sentido, hacia acá. Y acuérdense lo que yo dije recién. El voltaje continuo es aquel que hace que la corriente siempre circule en la misma dirección, ¿o no? Ya. Entonces, en esta dirección, así. Esto es lo que se llama el sentido de la corriente, el sentido electrónico. El sentido electrónico de la corriente va hacia acá. Mira, si ustedes lo quieren ver, va de negativo a positivo, ¿cierto? Hacia acá. Es el sentido electrónico, el sentido verdadero, digamos, ¿ah? El sentido físico de la corriente. Pero, por convención, dijeron, no, sé qué, mejor dejemos que como el signo positivo genera como que hay más potencia aquí que allá, entonces como que el positivo como que tiene más fuerza, más potencial, entonces digamos que la corriente va en el otro sentido, de positivo a negativo. Entonces los científicos dijeron, ya, sí, de positivo a negativo, y le llamaron el sentido convencional. Le voy a poner I. La corriente se designa por la letra I. Usted dirá, ¿por qué tiene que ver corriente con I? Sí, lo que pasa es que es intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces, el sentido va convencional y para efectos de cálculo de aquí en adelante, siempre de positivo a negativo. Sabiendo ya que en realidad los electrones van en el otro sentido, ¿cierto? De negativo a positivo. Pero eso es por la parte física, ¿no? Nosotros ahora, de ahora en adelante, para cualquier efecto de cálculo o lo que sea, siempre el sentido de la corriente va a ser de positivo a negativo, chiquillos. Consultas, dudas. Se me apagó. ¿Se entendió eso, no? De la corriente, voy a definir con esto al tiro, ¿eh? Pero ya lo he dicho de mil maneras. Sí, Todo esto, está claro, profe. ya, perfecto. Todo esto es solamente para explicar el sentido de la corriente, ¿ya? De positivo a negativo, que es el sentido convencional, ¿ya? Pero, de verdad, en realidad, pero no vamos a caer. Profesor, Es, profesor, sí, dígame. una consulta. ¿Ahí cuál sería la función de la resistencia? Limitar la corriente, porque si no sería un cortocircuito. Si tú pusieras un alambre, tú abres el capó del auto y pones un alambre entre el positivo y el negativo, va a haber un cortocircuito, va a haber una chispa, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo una resistencia, lo que hace la resistencia es limitar la corriente, porque el cobre en sí, claro, es un conductor, pero para efectos ideales no tiene resistencia, por lo tanto la corriente se dispara. Por eso cuando hay un cortocircuito en tu casa, por ejemplo, no sé, a ver,
no sé, le cayó agua a a un alargador, por decir algo. Tiene un alargador en el suelo y se cayó agua encima, ¿qué va a pasar? Cortocircuito, se cayeron los automáticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua es conductora, por lo tanto no hay resistencia y la corriente se dispara. ¿Ya? Es así, se dispara a las nubes, pero alguien tiene que detenerla. O es la resistencia, o en este caso son las protecciones, ¿cierto? Tanto, eh, ¿cómo se llama? Termomagnética o diferencial. Entonces, Gracias. si yo le pongo la resistencia ahí es para limitar la corriente. Ahora, quizás no se lo hubiera puesto, no se me va a quemar la pizarra, ¿cierto? Pero es bueno que ya sepamos de que tiene que haber una resistencia ahí, aunque sea pequeñita, para limitar la corriente. Y eso lo vamos a ver enseguida con la ley de Ohm, porque esto todo está regulado por una ley, por supuesto, de la naturaleza. Bueno, ley en realidad eléctrica. Bien, sentido convencional, ya, perfecto. Entonces, el voltaje continuo, que es el que genera los paneles fotovoltaicos y todo lo demás, están, o sea, el sentido de la corriente va de positivo a negativo. Y eso es constante, porque por algo es una corriente continua, DC. Existe otro voltaje que es más complejo, ¿eh? Y que es precisamente el que se genera en las centrales, pues. Las centrales termoeléctricas o qué sé yo, generan voltaje alterno, no continuo, alterno. Lo que pasa es que ahí está la eterna guerra de que si es mejor la continua o la alterna. Yo diría que las dos son fantásticas. Lo malo fue que nuestro eh, gran científico y amigo Tomás Alva Edison se encegueció con la generación de voltaje continuo y él quería poblar, o sea, quería que todo el mundo tuviera corriente continua trabajando. Lo malo está que la corriente continua tiene muchas pérdidas en el cobre. O sea, si yo, por ejemplo, le pongo, voy a exagerar un poco, pero si yo en un genero, no sé, 100 volts continuo y pongo un cable de, no sé, 300 metros, al otro extremo no voy a tener 100, voy a tener, no sé, 70. Y los otros 30 volts cayeron en el cable. Entonces, para generar, por ejemplo, como partió Edison, él partió iluminando algunas plazas, pero por cada plaza tenía que tener una central, pues. Entonces era muy poco, ¿cómo se llama? Práctico. Imagínense, bueno, si tendría que tener, no sé, 100 centrales. No, no es práctico. Sí funciona, claro que sí, porque él iluminaba las plazas con corriente continua, pero no era práctico porque cada 2 cuadras tienen que poner una central, pues entonces no, así las cosas no funcionan. Y se generó y se inventó la corriente alterna. Esta sí, la corriente alterna puede viajar kilómetros, kilómetros y kilómetros, como se hace en la actualidad. Por ejemplo, imagínense una central hidroeléctrica. Está muy alejada de las ciudades, pues, están 300, qué sé yo, 100 kilómetros en la cordillera, y sin embargo el voltaje llega a nuestras casas casi intacto. Claro que obviamente allá en las centrales lo que se hace es elevar el voltaje, justamente por lo de las pérdidas, porque al final igual va a estar trasladado kilómetros y kilómetros de cables de cobre, pero lo que se hace a través de transformadores, se eleva la tensión y se va trasladando, digamos, de kilómetro y kilómetro, y lo que se hace después es bajarla en las centrales reductoras y se va reduciendo ese voltaje y al final va a llegar a nuestras casas, y ahí le voy a explicar cómo se hace lo del poste, que eso va a ser casi cultura general, y al final llega a nuestras casas, ¿ya? Pero llega alterna, o sea, usted en el enchufe tiene alterna, no tiene continua. Lo que pasa es que los equipos nuestros trabajan con continua. El televisor, la radio, el notebook, el celular, todo trabaja con continua. Pero el que llega a su casa es voltaje alterno, por el tema de la pérdida. El voltaje alterno, si bien es cierto, se pierde un poco, pero nunca tanto. Entonces, voy a definir ahí voltaje alterno, muchachos, que ojo, su forma de onda
es la de la función trigonométrica seno. ¿Se acuerdan? Seno, coseno, tangente, ya. Se tomó como la función trigonométrica seno como la forma de onda del voltaje alterno. Chicos, vamos a los hechos más que las palabras. Miren. Es más compleja, sí. Es más complejo porque eh, nosotros con los paneles fotovoltaicos lo que hacemos es generar voltaje continuo, potencia continua, ¿ya? Pero hay otro aparato bueno, en este caso, bueno, ahí entramos en el tema del on-grid, off-grid. Nosotros vamos a trabajar off-grid. ¿Qué significa? Que no vamos a inyectar potencia o energía a la red eléctrica que nos está vendiendo la energía. Nosotros no vamos a inyectar, pero sí vamos a ocupar como una forma de isla nuestro sistema fotovoltaico. Por lo tanto, lo que nos faltaría a nosotros para quizá ocuparlo de mejor manera es un inversor que justamente, el nombre lo dice, invierte el voltaje continuo que genera nuestra planta fotovoltaica en un voltaje alterno, que es el que nosotros podemos ocupar para enchufar cualquier cosa. Digamos, eléctrico, ¿cierto? No sé, para enchufar el notebook, un celular, la tele incluso. ¿Ya? Entonces voy a definir el voltaje alterno. Cambia de polaridad. Forma de onda. Voy a ponerle un apellido. Voltaje alterno sinusoidal o senoidal. De cualquiera de las dos formas. Sinusoidal o senoidal. Su forma de onda es la de la función trigonométrica seno. La función trigonométrica seno. Te lo voy a dibujar al tiro para no estar con incógnitas. Así es, mira, bonita. Ahí. Esa es la función trigonométrica seno, muchachos. Tiene un semiciclo positivo y uno negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Así va, alternando. Por eso se llama alterna, porque alterna en un voltaje positivo, luego negativo, positivo, negativo. Entonces, cuando está positivo, por ejemplo, la corriente circula en un sentido, hacia allá. Y cuando está negativo, la corriente circula en el otro sentido. ¿Se fijan? Cuando está positivo, la corriente va para allá. Cuando está negativo, para acá, por ejemplo. A diferencia del voltaje continuo, que la corriente circula siempre en un mismo sentido. Aquí no, alternando, como que va cambiando la polaridad. Entonces, aquí, acá, yo tengo un ciclo, lo que para nosotros va a ser un hertz. ¿Le suena esa palabra? Sí, Un HZ, un hertz. ¿Qué será hertz? Ayuda. ¿Qué será eso? De los hertz. ¿Qué son los hertz?
¿Qué son los hertz? ¿Una unidad de frecuencia? Sí, exacto. La unidad medida de la frecuencia es el hertz, o ciclos partido por segundo. Ya la vamos a definir al tiro, ¿ya? Eso Ya. es, justamente. Ya, entonces, muchachos, el voltaje alterno sinusoidal viene de la función, por eso que se llama sin, porque en inglés seno es sin. En la calculadora dice sin cos tag, ¿cierto? Seno, coseno, tangente. Y en español, senoidal, porque tiene esta forma de onda bonita de la función seno. ¿Ya? Como ven ahí, un ciclo está dividido, tiene dos semiciclos, uno que es positivo y otro que es negativo. Yo le pongo un ciclo o un hertz, pero que es la unidad de la frecuencia. Pero ojo, y aquí vamos a arribar el primer mito al tiro. En los enchufes, ¿qué voltaje tengo? ¿Qué tipo de voltaje es? Ya lo dije, ¿cierto? En los enchufes, cualquier enchufe de su casa. ¿Alterno? Alterno. ¿De qué tipo? Porque esto también es alterno. Mira, ¿es alterno eso, no? Sí, po, Sí. ¿Y esto, la onda cuadrada, es alterna? también. También, pues. Entonces la pregunta mía es, ¿qué voltaje tengo aquí? Alterno. ¿Sinusoidal o senoidal? ¿Estamos? Porque ese voltaje que está ahí es el que tengo acá. Ahora, ¿qué voltaje tengo ahí? En número. 1,5. ¿Cuánto? ¿Qué voltaje tengo en el enchufe? ¿No son 220? 220, Sí. Para que profe. ver. Ah, mira. Mira. Eso de los 220 es cierto hasta por ahí. Déjame. O sea, es cierto, si no puedo decir que no. Pero ojo, mira, yo le voy a explicar lo siguiente. A ver. eh, Vamos a tomar un semiciclo. Le vamos a hacer un zoom aquí al semiciclo positivo. Ahí. Ese. Este es el voltaje. La pregunta mía, ¿por qué pasa por cero de nuevo? Este parte en cero, llega hasta un voltaje arriba y vuelve a cero, y después vuelve a un voltaje aquí abajo. Porque este voltaje de arriba se llama B máximo, ¿eh? Voltaje máximo. Este de abajo se llama menos B máximo, porque son iguales. No se llama B mínimo ni nada. B máximo y abajo menos B máximo. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están los 220 aquí? ¿Qué dice? ¿Dónde están los 220? En el gráfico. Tendría que ser en el pic. Arriba, Aquí arriba. arriba, arriba. ¿Estarán ahí los 220? No, no están ahí. No están ahí, pues. Pareciera, y lo lógico sería que estuvieran ahí, pues, ¿cierto? Si todos sabemos que en los enchufes hay 220, pero no. Correcto. Sí, pues. Entonces, por eso yo dije, voy a derribar el primer mito. Los 220 no están ahí. Mira, hay una fórmula que es esta. Voltaje máximo va a ser igual al voltaje efectivo por raíz de 2. Bueno, yo le digo al tiro que los 220 volts en Chile se llama voltaje efectivo. Voltaje efectivo son los 220. Eso no hay duda. El voltaje efectivo en Chile son 220 volts. Pero en el gráfico no sé dónde están. Pero yo ya avisé o dije que aquí arriba estaba el B máximo, ¿cierto? Y la fórmula está ahí. Entonces, si yo reemplazo el voltaje efectivo, que son 220, lo pongo en la fórmula, lo multiplico por raíz de 2, ¿a dónde lo hago? Ya aquí mismo.
Voltaje máximo va a ser igual a voltaje efectivo por raíz de 2, ¿cierto? Ya, reemplazo voltaje efectivo por 220 por raíz de 2. ¿Cuánto me da? Aproximadamente 311 volt, aproximadamente. ¿O no? Sí, pues. Le dije que hay una aplicación en el celular, yo le dije que la bajaran, que se llama CalcS. Es bien buena, es una calculadora en español. Es bien buena, te transforma tu celular en una calculadora científica. Sí, sale 311, profe. Aproximado, ¿cierto? Sí, Ya, pues, 220. entonces los 311 están acá arriba. El B máximo. Entonces el voltaje máximo en nuestra red eléctrica en Chile. A ver, espérate. Para mostrar el enchufe. Aquí, si yo pongo un instrumento, bueno, el multitester o el voltímetro va a marcar 220 volts, porque el voltímetro o voltmetro mide voltaje efectivo, ¿ya? Pero en realidad en nuestro enchufe aquí el voltaje se eleva hasta los 311 volts. 311 volts. Y usted dirá, ¿y dónde están los 220 entonces? Bueno, los 220 es un promedio, es como que esto fuera un cerro de arena, ¿La mitad? en poco más de la mitad. Si esto fuera un cerro de arena y yo la aplanara y tendría una continua, por decirlo de alguna manera, así. Si yo aplanara esto, el cerro de arena, si yo esto estuviera en un cubículo y yo lo aplanara, ahí ese sería el voltaje efectivo. Y en este caso, el voltaje efectivo, ya saben, es 220 volts, que es como un promedio, ¿ya? No está en la mitad exactamente, porque si fuera la mitad serían 60, o sea, 100, 160 volts. Esto está más arriba. Son 220, efectivo, chiquillo. ¿Ok? Usted dirá, pucha, el gusto de complicarse las cosas. Pero es así, pues. Es así. ¿Qué voltaje tengo aquí? 220, alterno, sinusoidal, ¿cierto? Efectivo. Ese es el voltaje que tengo yo aquí. Y los 311, bueno, es el voltaje máximo. Porque si ustedes piensan que acá arriba tengo 311, aquí abajo, ¿qué voltaje tendré aquí? Menos 311. ¿Sí o no? Aquí abajo. Si arriba tengo 311, aquí abajo voy a tener menos 311 también. Entonces, los 220 están, sí, es un promedio, más bien es el voltaje efectivo. En realidad, los 220 volts es como la continua de la alterna. Porque este ciclo, este semiciclo, si yo lo meto en un balde y lo aplano, va a quedar un promedio de 220 volts. Ese es el voltaje que mide el voltímetro o voltmetro, muchachos. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Oye, chiquillo, antes de seguir, vamos a ir un pequeño break, muchachos, ¿Ya? ya, para que Ok. vayan a dar un cafecito, un cigarrito, un sanguchito, el baño, lo que sea. Son las 21:06. 21:06, 21. Ya, tenemos unos 10 minutitos, ¿ya? ¿Vale? ¿Ya, profe? Bueno. Ok. Ya, vaya nomás. Gracias. Sí, sí, hagamos un break.
Ya, muchachos, muchachas, estamos de vuelta. Un break ahí para tomar aire un ratito. Chiquillos, ¿están ahí, cierto? Sí, aquí estamos. Ya, mira, lo último que me queda por esta parte es lo siguiente. Para cerrar este círculo de la alterna es más compleja, si lo tengo claro, pero quiero no dejar cabo suelto. Lo que me interesaba a mí era que supieran que los 220, claro, están ahí en el enchufe, pero son voltaje efectivo, no es el máximo. ¿Ah? El máximo son 311 porque el voltaje efectivo por raíz de 2 me da el voltaje máximo. Ya, voy a borrar acá, muchachos. Voy a definir otro parámetro importante que es la frecuencia. Frecuencia F es el número de veces en que ocurre un ciclo, es el número de veces que ocurre un ciclo en un segundo. Es el número de veces que ocurre un ciclo en un segundo. O sea, esto, cabrón. Es como que tenga la sinusoidal aquí, ahí, mira, así. Ta, 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 ta. Y llegando acá, de aquí a acá, un segundo. Y me dice, ¿cuántos ciclos tengo? Por ejemplo, aquí tengo un ciclo, dos ciclos, tres, cuatro, cinco, ta, 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 etcétera. Y todo eso en un segundo. Eso es frecuencia. ¿Cuántos ciclos hay en un tiempo de un segundo? Supongamos que este sea el 50. Bueno, en Chile la frecuencia es de 50 Hz. ¿Ok? O sea, hay 50 ciclos. 50 veces se repite esto de los 311 menos 311, que sería esto. Ese ciclo se repite 50 veces y todo eso en un segundo. Muchachos, esa es la frecuencia. Y se mide en Hz. La unidad de frecuencia es el Hertz, que se abrevia HZ. ¿Ok? Esa es la frecuencia. ¿Qué frecuencia entonces? El número de ciclos que ocurren en un segundo. En Chile, nuestra frecuencia son 50 Hz, aquí en el enchufe. 50 Hz. En Argentina son 60 Hz. En Estados Unidos son 60 Hz. En Estados Unidos son 110 volts efectivos, no 220, es la mitad de nosotros. Y 60 Hz. Usted dirá, pero ahí pasa algo si yo antes sí, antes sí, yo llevaba una radio argentina que trabajaba a 60 Hz, habían problemas, no se iba a quemar, pero no funcionaba bien. O lo mismo, si me trae un tele de Argentina para acá, que trabajaba con 60 Hz allá, y lo ponía aquí, también no iba a trabajar bien. Por eso que los equipos ahora dicen atrás, dicen 50, 60 Hz. O sea, da lo mismo si son 50 o 60, va a funcionar igual. ¿Estamos? ¿Dudas, chiquillos? Me quedó claro. Perfecto, muy bien. Y la fórmula. La fórmula es frecuencia igual a 1 partido por T. Ya vamos a explicar qué es T. T es el periodo. ¿Ah? Voy a anotarlo aquí abajo. Periodo. T. Es el tiempo que se demora en ocurrir un ciclo. O sea, esto, chiquillos. Aquí tengo un ciclo ahí
Este tiempo es periodo, de aquí hasta acá. Lo que se demora un ciclo. Eso es el periodo. Y está medido en segundos, o milisegundos, o microsegundos. Su unidad de medida es el segundo, ¿ya? El segundo. Y la fórmula T es 1 partido por frecuencia. Voy a poner una S nomás como segunda. La fórmula del periodo T es 1 partido por frecuencia. ¿Qué es el periodo entonces? El tiempo que se demora un siglo en ocurrir. El que se demora, ¿cierto? Y el recíproco de la frecuencia. Y la frecuencia es el recíproco del periodo. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo. Profesor, Sí, la unidad de medida, ¿cuál es? Porque no se ve aquí en la pantalla. segundo. El segundo. La unidad de medida del periodo es el segundo. Segundo. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Con nuestra corriente de acá de Chile. Ejemplo. En Chile, la frecuencia es igual a 50 Hz. La pregunta es, ¿cuál será el periodo? La pregunta es, sabemos que la frecuencia es 50 Hz, ya lo dijimos varias veces. Y mi pregunta es, ¿cuánto es el periodo entonces? Bueno, por fórmula, periodo es igual a 1 partido por frecuencia. O sea, 1 dividido 50, ¿o no? ¿Y cuánto es 1 dividido 50? Es como que si fuera un segundo dividido 50 veces, porque eso es la frecuencia, ¿cierto? ¿Cuántos ciclos hay en un segundo? Entonces, si yo tengo un segundo y lo parto en 50, voy a tener un pedacito de ese segundo. ¿Cuánto es? 1 partido por 50. 0,02 Ya. 0,02 segundos. segundos. Pero si tú aprietas la tecla Engineer, la tecla Ingeniería de la calculadora, que es la tecla ENG, hay una tecla que es ENG, que significa Engineer, Ingeniería, te va a quedar, la calculadora te va a decir 20, y aquí arriba va a aparecer 10 elevado a menos 3, una cosa así, en la esquinita ahí arriba de la calculadora. Ya, pues 10 elevado a menos 3 es mili. Por lo tanto, los 0,02 segundos, en términos de submúltiplo, es 20 milisegundos. La M mía es como una M. Esta es para mí la N y esa para mí es la M. Ya se lo aclaro por si acaso. Milisegundos. O sea, si un segundo yo lo divido en 1000 partes iguales, un siglo va a ocupar 20 nomás, de las 1000. Porque es una cincuentava parte de un segundo. ¿Ok? Ese es el periodo, 20 milisegundos. Y las frecuencias son 50 Hz, ya saben. ¿Ok, muchachos? Ok. Eso es con respecto a la alterna, que es más compleja y todo lo que ustedes quieran. Pero miren, y esto es como cultura general, ¿ah? A ver, voy a borrar aquí abajo y le voy a explicar lo del póster antes de mostrarle otras cositas. Esto siempre lo hago, pero esto es cultura general, ¿ah? No es necesario que la noten nada, pero miren, tengo un poste de alta tensión.
postes estos grandes que están en las avenidas grandes. Ese poste trae 3 cables. Trae 3 cables, ya en forma horizontal. Bueno, entre 2 postes, digamos, sustentan un transformador. Estos 3 cables que están arriba son de media tensión. Media tensión. ¿Cuánto es media tensión? Más o menos como 13.800 volts, lo que es igual a 13,8 kilovolts. Acuérdense que un kilo son 1000. Entonces, si yo divido 13.800 por 1000, voy a tener 13,8 kilovolts. ¿Ya? Esa es la media tensión. Esa es la que distribuye la energía a las compañías. Yo de aquí voy a sacar 3 cables para abajo, con fusible y todo, voy a poner mi trafo. Mi transformador. Estos que están arriba de los postes, chiquillos. Se supone que aquí hay fusibles entre medio y todo lo demás, pero bueno. Ese transformador está conectado en estrella triángulo, no voy a entrar en ese tema, pero de ese transformador, que debe haber por lo menos uno cada, no sé, uno cada, o por lo menos uno en cada población, debería haber, ¿cierto? Porque esta es la línea de tensión. Entonces, ¿qué hago yo? Reduzco esa línea y de ese transformador salen 4 cables. Cabrón. Uno, que es el neutro, y 3 fases. ¿Ya? Del transformador ese, que está cerca de la casa nuestra, al frente, en el pasaje de atrás, no sé, salen 4 cables. Uno es el neutro, el de arriba, y 3 fases. Las fases se llaman así, R, S y T. ¿Ya? El voltaje entre fases, voltaje fase-fase, son 380 volts. Ahí salen los famosos 380, los trifásicos. Trifásico significa 3 fases. ¿Cuáles son las 3 fases? R, S, T. Si yo me subo arriba al poste y mido con un tester entre las 3 fases, entre ellas voy a tener 380. Pero si mido entre el neutro y cualquiera de las 3 fases, lo que se llama el voltaje fase neutro, este voltaje es 220. Chiquillos. Si yo mido entre el neutro, que es el primer cable de arriba, y cualquiera de los 3 de abajo, que son las fases, yo voy a medir 220. Pero si mido entre las fases, voltaje fase-fase, ¿qué dice ahí? Voy a medir 380. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Esto es cultura general, ¿eh? Mira, bueno, después hay otros cables más, ¿no es cierto? Hay uno que está por acá, que está más abajo, que es el alumbrado público, y es donde está el foquito, ¿no es cierto? Ahí está el foco del poste, y ese foco está entre un cable, que es el alumbrado público, y el neutro. Porque así hacen los 220 y la luz va a prender. Por ese foco lo echan a andar en la subestación, sí, nadie echan a andar todos los focos de la ciudad de una. La cosa es la siguiente. Si yo tengo una casa aquí, tengo otra acá, otra aquí y otra acá, por ejemplo, y yo quiero alimentar estas 4 casas, entonces, ¿qué hago yo? Me tomo el neutro y una de las fases, ponte tú la R, neutro y fase, ahí voy a tener 220. Entonces, esa casa está alimentada con 220 con la fase R. La casa al lado, el mismo neutro con la fase T, supongamos, o la S. La casa más allá, con el mismo neutro y la fase T. La de más allá, con el mismo neutro y la fase R. Ahora, porque esto es fase justamente para eso, para no sobrecargar una sola. Además que si se corta el cable, queda toda la ciudad cortada. No, porque acá, como esto es fase, se pueden cortar, si se corta una fase, van a quedar 2 fases funcionando. Entonces, suponte tú que
que chocó un camión por allá y cortó la fase R. Entonces, ¿qué casas van a quedar sin luz? Esta, esa va a tener, esa también, y esta no va a tener luz. ¿Se fija? Se fija a veces cuando uno se corta la luz en su casa y uno sale a mirar al jardín y mira que el vecino sí tiene luz, el de más allá también, y el de más allá no. Es por eso. ¿O no, chicos? Así nomás, el otro día pasó eso acá. ¿Sí? ¿Te pasó? Sí, habían dos casas con luz y todas las demás estaban sin luz. Claro. Pasa por esto mismo, porque una de las fases se cayó, o dos de las fases, y quedan algunas casas con luz y otras no. Es por esto, precisamente. Bueno, por ahí está la explicación de dónde y cómo sale todo esto, muchachos, ¿ya? No voy a entrar más en detalle, esto es lo que yo quiero que sepan por un tema de cultura general y porque nos interesa saber esto, muchachos. Entonces, esto me ayuda a mí a avanzar con lo que... Yo tengo una diapositiva ahí, que algo vimos el otro día, pero ahora las puedo pasar un poquito más rápido, chiquillos, para que avancemos, ¿ya? Bueno, si quieren le pegan... Bueno, ahí está medio desordenado, en realidad me desordené, pero es más o menos así el esquema. Entonces ya vimos, me falta, chuta, me falta, sí, definamos el tiro. Voy a ahorrar ahí, muchachos, ¿eh? Sacar un pantallazo. Me falta definir corriente, porque si yo pensé que estaba listo. Sí. También hay corriente alterna y corriente continua. ¿Cómo se llama? Las figuras son las mismas. La corriente es sinusoidal y la corriente continua también es plana, pero voy a definir con esto, ¿ya? Voy a ahorrar acá. Intensidad de corriente. Y un flujo de electrones que circulan en una misma dirección. Es un flujo de electrones que circulan en la misma dirección, empujados, entre comillas, ¿cierto? Voy a poner entre comillas. Por una fuerza o energía llamada voltaje. Eso es, en pocas palabras, ¿cierto? Intensidad corriente o corriente simplemente, su letra es la I, es un flujo de electrones que circulan en una misma dirección, ¿cierto? Empujados por una fuerza llamada voltaje. De aquí venía toda la teoría, ¿cierto? Que los conductores, el cobre, los electrones de valencia, que se convierten en electrones libres, saltan para todos lados, y yo le aplico un voltaje y todos los electrones se alinean, como ya lo vimos delante cuando explicamos el sentido de las corrientes. ¿Ya? La unidad de medida es el ampere. Ampere. Letra A. ¿Ya? Eso es. Y la resistencia, bueno, la corriente, como les dije, también es sinusoidal, tiene el mismo gráfico y también es continua. La resistencia. R es la oposición
oposición al paso de la corriente, en la oposición al paso de la corriente, es una propiedad en realidad, ¿eh?, de algunos materiales. ¿Ya? Eso es la resistencia en pocas palabras, ¿ya? Es la propiedad de los materiales de oponerse al paso de la corriente. Dice aquí, en la oposición al paso de la corriente de algunos materiales, sí. Su unidad de medida, el ohm, la letra griega ohm, la letra griega omega es la que lo representa. Normalmente, a ver, bueno, se representa así, como ahí tengo una resistencia R, o una caja nomás, un cuadrado, rectángulo, R. La fuente de alimentación, tanto alterna como continua, se dibujan así. Esta es una alterna, voltaje, de total. Y una continua puede ser así, positivo o negativo, de total. Ya la alterna no lleva polaridad porque como va cambiando, y la continua sí tiene polaridad, como ustedes ven ahí, positivo o negativo. Y ahí estamos, pues. Eso es más o menos, por lo menos, en esta parte. ¿Ya? La ley de Ohm viene aquí dentro de la gráfica que vamos a ver ahora. Chiquillos. ¿Dudas, consultas, muchachos? No por acá. Nada Bueno, por acá tampoco. mira, hasta aquí, chiquillos, para poner los pies en el suelo, vimos con cierto detalle, diría yo, las tres variables eléctricas. Voltaje, y dijimos que era una diferencia potencial entre dos puntos, la unidad media es el volt, existe el voltaje continuo y el voltaje alterno, ¿cierto? Dentro del voltaje alterno dijimos que seguía la forma de onda, o tenía la forma de onda de la función trigonométrica seno, que tiene frecuencia y periodo, y voltaje máximo. Explicamos muy bien lo que era el voltaje efectivo, voltaje máximo, los 220 volts que todos sabemos que tenemos ahí. En los enchufes, que quede claro, ¿eh?, en los enchufes tenemos 220 volts alternos, sinusoidales, periódicos y con una frecuencia de 50 Hz aquí en Chile. ¿Estamos? Eso es lo que tengo yo en el enchufe. Definimos la corriente como como la intensidad corriente como un flujo de electrones ordenados, ¿cierto?, empujados por este voltaje, ¿cierto?, como lo explicamos antes. A mayor voltaje, por supuesto, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber mayor corriente o menor corriente si hay mayor voltaje? Mayor corriente. Sí, por supuesto. Son proporcionales. A mayor voltaje, mayor corriente. A menor voltaje, menor corriente. Si el voltaje es cero, no hay corriente. Lógico, ¿cierto? Porque no tendrían cómo ser empujados por este voltaje. Y la resistencia es la oposición al paso de la corriente, ¿ya? Por eso se llama así. Entonces, es al revés, po. A mayor resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Mayor. Disminuye. No, po. Sí. Disminuye, po. Si hay mayor resistencia, la corriente cada vez va a ser más chica, porque se opone al paso de la corriente, ¿ya? Y al revés, po. Cuando la resistencia es muy baja o cero, la corriente se dispara, se va a las nubes. Eso es lo que pasa cuando hay un cortocircuito en la casa. En realidad, lo que hicimos al hacer un cortocircuito es poner en cero la resistencia, por lo tanto, la corriente, como no hay oposición, la corriente se eleva al infinito. ¿Quién la detiene? Bueno, las protecciones. Así funciona esto. Y esa es la base de la ley de Ohm, ¿ya?, que vamos a ver enseguida. Chiquillos, hay un código de colores de la resistencia ahí, pero yo no voy a entrar en ese. Está en una guía por ahí, pero voy a. Quiero avanzar con mi cuestión, ¿cómo se llama?
Nosotros vimos algo de esto, ¿ah? Pero no me acuerdo hasta dónde llegamos. ¿Qué era esto? Chicos. Sí, creo que vimos algo, llegamos ahí hasta cierta parte. Pero ahora ya puedo avanzar un poco más porque, ¿cómo se llama? Ya vimos la parte teórica, chiquillos. ¿Se ve ahora ahí el letrero, energía eléctrica? ¿Sí? Sí, el Sí. motor Sí. del mundo. Motor del mundo, Sí. ¿cierto? Claro. Entonces, mira. Bueno, yo, a ver, esta cuestión me molesta aquí. ¿Dónde la tiro? Ahí se escondió. Ya, la energía eléctrica. Bueno, ahí tenemos, por supuesto, los usos de la energía eléctrica, ¿cierto? Obviamente, iluminación, ahí tenemos la parte de distribución, la parte motriz, los motores, etcétera, ¿ya? Esto también lo dijimos el otro día, que la electricidad, bueno, la electricidad del griego electrón significa ámbar, ¿cierto? Es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en los fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros. Ahí tenemos dos electrodos con un arco eléctrico, ¿cierto? Entre ellos. Quiere decir que la energía entre un arco, entre un contacto y el otro es enorme, porque para que haya un arco eléctrico tiene que haber una ionización del aire y todo lo demás. Lo mismo que ocurre en un rayo, muchachos, como ese. ¿Ya? Se puede observar de forma natural estos fenómenos atmosféricos, por ejemplo, los rayos, ¿cierto? Son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionósfera y la superficie terrestre. Dentro del organismo humano también tenemos descargas eléctricas, ¿cierto? En algunos procesos biológicos, como en el sistema nervioso. Aquí ya con dibujito explicado lo que yo hice con palabras, ¿cierto? Ujú. La electricidad se produce por el movimiento de cargas eléctricas, electrones, cargas negativas que giran alrededor del núcleo del átomo, a través de un cable conductor. Gracias a la corriente eléctrica producimos luz, calor, energía mecánica, etc. ¿Se fijan? Aquí se ve cómo los electrones van circulando de un átomo en otro, ¿cierto? Empujados por el voltaje. ¿Estamos? Muchachos. Aquí tenemos un átomo con electrones girando alrededor. ¿Qué son los electrones? Los electrones son componentes fundamentales de la materia. En los átomos hay núcleo y corteza. En el núcleo están los protones con carga eléctrica positiva, los neutrones sin carga eléctrica y la corteza la corteza los electrones con carga eléctrica negativa y masa despreciable. Claro, porque son muy livianitos, chiquititos. Ahí tenemos un electrón un poco más bonito. Orbitan alrededor del núcleo, claro que sí. Ya lo hemos dicho 10 veces. Aquí hay un ejemplo, mira. ¿Qué es un electrón? Los electrones son partículas pertenecientes a los átomos, tienen mucha energía y son de carga eléctrica negativa. Pueden generar electricidad mediante el flujo de ellos, de un flujo de ellos, llamado intensidad corriente I, la acabamos de definir, ¿cierto? También pueden unir átomos en los enlaces, covalente, cristalino, metálico, etc. Aunque todos los átomos tienen electrones, algunos átomos de materiales tienen más electrones que otros. Por ejemplo, el átomo del hidrógeno, ahí está, ¿cierto? Tiene un solo electrón cuyo número atómico es 1, ¿se acuerdan? Sí. El átomo del silicio es 14, tiene 14 electrones. Mira cómo se ordenan. Tiene 2 en la primera capa, tiene 8 en la segunda, ahí van 10, y tiene 4 electrones de valencia. Mira, ahí están los 4 de la capa externa, ¿se fijan? Y como ya dijimos que los semiconductores tienen carga eléctrica, o sea, tenían 4 electrones de valencia, aquí se comprueba, ahí está, 14. Y el cobre, que este lo hicimos nosotros también, cuyo número atómico es 29, tiene 2 en la primera, 8 en la segunda, 18 en la tercera, y queda un electrón guachito ahí al final, que es el que salta, ¿cierto? Y abandona el átomo normalmente. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Sí, pues ahí está bonito. Eso es, muchachos, ¿ya? Ahí tenemos el cobre, ¿ya? Un conductor. El semiconductor es silicio porque tiene 4 electrones de valencia. Ya, ¿qué más? A ver. Bueno, aquí dentro de los conductores hay aislantes, ¿ya? Los conductores son cuerpos que dejan pasar la corriente eléctrica con facilidad, claramente. Ahí nosotros tenemos normalmente los
conductores como ya sea alambre o cable, ¿ya? Cuando es alambre es una masa, es un solo hilo, por decirlo de alguna manera. Los conductores más trabajados por nosotros, la instalación eléctrica, son de 1,5 milímetros cuadrados o de 2,5, los más gruesos, ¿cierto? Que son para los enchufes, normalmente. Y o cable, que se está usando últimamente también por su flexibilidad. ¿Ya? Cable se refiere a un trenzado de multifilar, mucho hilo, y en cambio el alambre es uno solo. Y los aislantes, bueno, aquí aparecen unos guantes de goma, ¿cierto? Son cuerpos que se oponen mucho a la resistencia del paso de la corriente, ¿ya? Bueno, nosotros acá en nuestra instalación, muchachos, trabajamos con voltajes pequeños, o sea, 12 a lo más 24 volts, no, lo cual no representa ningún riesgo, ¿ya? Pero de todas maneras, dentro del kit que se le envió, va una antiparra, por si acaso, y unos guantes de cabritillo, parece que son. Sí, sí, Eh, bueno, a veces es medio incómodo trabajar con ellos, pero hay es unos que necesario. sí, mira, pues, aunque yo te digo que, o sea, de todas maneras es bueno que lo usemos, pero eh, los voltajes que nosotros vamos a manejar son muy pequeños, ya no influyen, no debieran afectar en nada. ¿Ya? ¿Qué más? Los conductores son metales y son también buenos conductores de calor, claro que sí. Un alambre que se calienta. Por ejemplo, en las cañerías de cobre del Califón. Cuando tú prendes el Califón, igual se calienta, ¿cierto? Son buenos transmisores de calor, aparte de la energía. El cobre. Los conductores conducen corriente eléctrica, poseen uno o dos electrones de valencia, los cuales están en las órbitas más alejadas del núcleo y pueden ser arrancados o abandonar al átomo cuando se le aplica una pequeña cantidad de energía, luz, calor o voltaje, convirtiéndose en un electrón libre, el cual es el que circula a través de los átomos en una misma dirección, cuando es sometido a una fuerza, a ver, voy a sacar esto, cuando es sometido a una fuerza llamada voltaje. Y este flujo de electrones se le llama intensidad de corriente. ¿Ya? Lo mismo que hemos dicho nosotros, incluso con las mismas palabras, parece que yo mismo lo escribí, sí. Con las mismas palabras. Y aquí tenemos así como una representación muy simple de lo que es un conductor. Los conductores hacen que la corriente, los electrones circulen libremente, como ustedes ven aquí, sin ningún obstáculo. Los semiconductores, aquí se ve como que te cuesta un poco más, ¿cierto? Circula, pero le cuesta. Y por supuesto los aislantes que no permiten el paso de la corriente definitivamente. ¿Ya? Ahí tienen las tres posibilidades, ¿cierto? Conductores, libre el paso de electrones, semiconductores, ahí más o menos como que sí, como que no, le cuesta un poco, y los aisladores que no permiten el paso de la corriente, muchachos. ¿Cómo se genera la electricidad en Chile? ¿Ya? Las centrales termoeléctricas, normalmente, son estas centrales que utilizan el calor, el cual se produce al combustionar carbón, petróleo y posteriormente el gas natural, que a su vez se utiliza para hervir agua y transformarla en vapor. Y este vapor hace girar una turbina y se genera electricidad. En Chile, las centrales termoeléctricas satisfacen aproximadamente el 45% de la necesidad de energía eléctrica del país. Los aislantes de la electricidad son también buenos aislantes de calor. Por ejemplo, podemos citar el papel, el cartón, la madera, los plásticos, la cerámica, el cristal, el caucho, la loza, el vidrio, etc. Estos aislantes que están arriba de los postes también son de loza o de vidrio. ¿Cómo se genera electricidad en Chile? Bueno, principalmente por centrales termoeléctricas hasta hace un tiempo. En estas centrales se utiliza el calor, el cual se produce a combustión de carbón. Ah, yo lo puse ya. Se me pasó eso. Generación de energía eléctrica. Las centrales geotérmicas, que sacan agua caliente de la tierra, son las más eficientes, claro, porque no ocupan combustibles fósiles para que el agua se caliente para girar las turbinas. Pues funcionan 24/7 además también, ¿cierto? A diferencia de la fotovoltaica o eólica. Claro, porque si no hay viento, no andan las aspas. Si no hay sol, no funciona la fotovoltaica.
En cambio, las geotérmicas están 24/7 funcionando, por eso son más eficientes. Salvo la geotérmica, eólica o hidroeléctrica, las demás funcionan con combustibles fósiles o carbón. Hasta 1880 todo funcionaba en corriente continua y no alterna, ojo. Y aquí tenemos algunas muestras de la generación de, ¿cómo se llama?, de corriente o de voltaje a través de las centrales. Ya aquí tenemos una piscina, extrae agua caliente y vapor, ahí salen los gases y genera movimiento en una turbina. Historia eléctrica en Chile. 1851 se usó para telégrafos, claro que sí. 1880, tranvía eléctrico de Santiago, ¿ya? Y después Valparaíso, eléctrico, continua, todo en continua. 1883 se instaló un dínamo, o sea, un generador, accionado por un motor a gas en pleno centro de Santiago, inaugurando así el alumbrado eléctrico en la Plaza de Armas. 1883, ¿eh? Ojo. El pasaje Mate y algunos locales céntricos. Hacía solo 4 años que Thomas Alva Edison había patentado su lámpara eléctrica incandescente, en continua. 1897, tranvía de Chivilingo, claro, aquí el carbón, y teníamos nuestra propia central aquí nosotros a 30 kilómetros. Chivilingo en Lota. Todo se transmitía por continua, claro que sí. Corriente continua, CC, ¿ya? Bueno, aquí tenemos en realidad, esto es lo que se llaman los carros de sangre, ¿eh? Que es como el abuelo del Transantiago, de los tranvías y todo aquello, que eran carros arrastrados por caballos, ¿cierto? Ahora, el nombre carro de sangre, no sé por qué, será que atropellan mucha gente, murió, no tengo idea. Carros de sangre. Aquí hay una pequeña historia de las centrales o qué sé yo. 1905, central del Sauce en Valparaíso, primera con alternadores. 1909, central Florida. 1909, central Tocopilla, comenzó del auge minero. 1920, la mayoría de las ciudades cuentan con energía. 1928, central hidroeléctrica Queltehue. 1939, Chile estancado energéticamente, se crea Corporación del Fomento de la Producción, Corfo, entidad estatal que planificó la electrificación del país. 1944, Endesa dividió a Chile en 7 zonas genéricas. Chile se dividió en 7 zonas, muchachos. Después fueron 4. Central hidroeléctrica. Obtiene la energía eléctrica o la electricidad a partir de la energía potencial del agua retenida en una represa. En Chile existen varias centrales. Como en nuestro país existen zonas en las que el agua escasea, se creó un sistema interconectado que permite intercambiar y complementar la electricidad producida en distintas regiones para poder aprovechar mejor los recursos. El sistema interconectado central, el SIC, abastece desde la tercera a la 10ª región. Las demás regiones generan su electricidad preferentemente en centrales termoeléctricas. En 1960 se hizo necesario aumentar la capacidad de generación eléctrica debido a que la demanda de energía aumentaba un porcentaje 10% anual. Esto da paso a la etapa de construcción de las grandes centrales hidroeléctricas. La primera inaugurada en 1968 fue la central Rapel. Este dio origen a su embalse y una enorme represa donde se instalaron 5 turbinas con una capacidad de generación de 350.000 kilowatts. Ojo con esto, este dato, 350.000 kilowatts. Un megawatt son 1.000.000 de kilowatts. O sea, estamos hablando de que 350.000 kilos es 0,35 megawatts. O sea, es pequeño, pero para la época fue gigante. Sistema eléctrico en Chile. Existen en Chile 4 sistemas eléctricos interconectados. Ya ahora son 4, porque antes eran 7, como se escuchaba ahí. El SINC, que es el sistema interconectado del Norte Grande, que tiene que ver principalmente con las mineras. El SIC, el sistema interconectado central, que es el que más se escucha porque va de la tercera a la 10ª región. El SEA, que es el sistema de Aysén, y el SEM, que es el sistema de Magallanes, muchachos. Ahí están los 4 sistemas eléctricos en Chile. Ahí están. Las 4 zonas del sistema interconectado de Chile. Tenemos el sistema interconectado del norte, ¿cierto? Una potencia instalada de 4.603 megawatts. El sistema interconectado central, que es 14.082,2 megawatts.
el sistema eléctrico de Aysén, que son 41 megawatts, y el sistema eléctrico de Magallanes, que son 101,7 megawatts. Como ustedes ven, el sistema interconectado es el principal porque abarca gran parte de la población. Aunque si ustedes si pusiéramos una balanza, cuánto es de toda la energía, cuánto se va a la minera, es grande, es como harto. Y cuánto se va a la parte doméstica, nosotros, es muy pequeño. Lo demás va en transporte y otras cosas. ¿Cómo se transmite la energía eléctrica? La electricidad es transportada a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la energía eléctrica. Ojo. Leo de nuevo. ¿Cómo se transmite la energía eléctrica? La electricidad es transportada a la velocidad de la luz por larga distancia hasta la subestación de bajada, donde uno o más transformadores reducen el voltaje de la línea de transmisión para luego repartir la energía a los usuarios a menor tensión a través de la red de distribución, lo que yo acabo de dibujar ahí con el poste. Lo que le iba a mostrar. Voy a mostrar esto, mire. Antes que nos vayamos, chiquillos, quiero mostrarle esto, mira. Antes se lo mencioné. Y creo que se lo puedo dejar en el chat. A ver, voy a dejar de compartir aquí. Se lo puedo dejar en el chat, muchachos, para que después ustedes lo vean con calma o lo copien y lo peguen por ahí. Mira, es reencachado esto. Hay una página que se llama Energía Abierta, que es una página chilena, donde se puede observar, muchachos, el crecimiento de la matriz energética, cómo fue variando a lo largo de los años. Miren, espérense un poquito. A ver. Es que no estoy compartiendo. Déjenme compartir. ¿Dónde estoy aquí? Déjenme compartir. A ver. Aquí está. Miren, lo vamos a ver, chiquillos. Miren esto. A ver si alcanzan a ver. Esto se lo acabo de compartir. Mira. Dice, evolución de la capacidad instalada neta desde 1898. Miren, chiquillos, primero todo era hidráulica, embalse, hidráulica de pasada, gas natural, mira, estuvo en el 2000, espérese, a ver, déjenme correr porque aquí están los años. Es que en realidad es muy rápida, pero... Miren, lo vamos a ver de nuevo. Miren la fotovoltaica, ganó lejos, 2024. Miren, fíjense, aquí tenemos la fuente eólica, petróleo diésel, gas natural, carbón, hidráulica de embalse, hidráulica de pasada. Después tenemos una más chiquitita, ya muy, muy chica, pero déjenme mostrarles esto. Miren, fíjense cómo partió esto. 1924, miren, solamente tenemos hidráulica, 1930, 40, petróleo, chiquitito ahí, 48, 49, petróleo, la hidráulica seguía siendo grande, ¿ya? Hidráulica pasada, petróleo sigue siendo el 67, mire el año, 68, sigue siendo la hidráulica, la pasada el carbón agarró un poco más ahí, 88, 90, la fotovoltaica no se ve por ninguna parte, 95, carbón, diésel, petróleo, gas natural, 2002, miren, no sale la fotovoltaica por ninguna parte, petróleo, mira el petróleo, ahí va, 2011, 12, hidráulica, petróleo, carbón, eólica, ahí va, mira, fotovoltaica 2021, 2023, 24, lejos. En 5 años, chiquillos. ¿Qué les parece? Vamos bien, movernos. ¿Cierto? Fantástico. Y eso va a seguir aumentando con el tiempo. Y de todas maneras, de todas maneras. Por supuesto que sí. Esto llegó y se quedó ya, pues chiquillos. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Bien, pues, interesante. Bien, bien, bien. Ya, qué bueno. Qué bueno que sea un tema interesante y que le llame la atención porque estas charlas no se dan muy a menudo. ¿Ya? Así que, bien, pues bien que la estemos aprovechando. Chiquillos, ya llegamos al término, son las 10 ya y 1 minuto. Así que le agradezco su presencia a todos, por supuesto.
y nos estaremos viendo, si os quiere, el próximo miércoles, mañana, chiquillos. Usted tiene Gracias, chequeada la profe. gente. Muchas gracias, buenas noches. Chao, buenas Muchas noches a todos. gracias. Tiene Que chequeada Buenas la noches, gente, profesor, profe. ¿o no? Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas Nos vemos, noches. chiquillos. Chao, adiós. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, Adiós. profesor. ¿Tiene chequeada la Chao. gente usted o no? No, lo ven cuando revisan los ingresos. Así me dijeron. Ah, ya, ok. Sí. No, si estando en clase deberían estar presentes, no se preocupen. Ya, profesor. Adiós. Chao. Nos Que vemos. tenga un buen día. Chao, chao. Chao, nos vemos, chiquillos. Adiós. Chao. Chao, adiós.